Muy bien, entonces, oh, vamos a empezar entonces con el curso de ética cristiana, la segunda clase de lo que es ética cristiana. Esta es la segunda clase. Entonces, estamos nosotros, gloria a Dios, aquí. Muy bien, vamos a ver si podemos también hacer una transcripción. Ya. Gloria a Dios. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Segunda clase del libro de ética cristiana. Hemos estado viendo que todo lo que corresponde a este curso de ética cristiana tiene que ver, hermanos, con aspectos internos, no externos. Personas se confunden porque cuando se habla de ética cristiana piensan que estamos hablando de obras generadas por nosotros mismos. Y no, no se trata de eso, no se trata de cosas que nosotros producimos con nuestra propia capacidad o habilidad, sino de el Evangelio, la gracia de Dios, llevando a cabo su obra en nosotros. Entonces, debemos poder comprender esto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver en esta segunda clase de lo que es ética cristiana, a Cristo como el modelo perfecto, a Cristo como modelo perfecto de la vida ética. La ética encarnada. Es decir, ver que es más que una enseñanza, una vida vivida. Una vida vivida. Hasta este punto, nosotros hemos establecido que la ética cristiana tiene su fundamento en Dios, su estándar en su santidad y su necesidad en la condición caída del hombre. Pero ahora llegamos al centro glorioso de toda ética bíblica, Jesucristo. Cristo no vino simplemente a enseñar principios morales, vino a encarnarlos. En él, la ética deja de ser abstracta y se vuelve visible. Ya no se trata solo de mandamientos escritos, sino de una vida perfecta, vivida delante de Dios y de los hombres. Esto marca una diferencia radical. La ética cristiana no es meramente normativa, es personal. O sea, cuando hablamos de ética cristiana no estamos hablando de normas, no es meramente normativa, es personal. Es decir, no seguimos un código, seguimos a una persona. No imitamos reglas, contemplamos a Cristo. Cristo es la revelación perfecta del carácter de Dios. Cristo es la revelación perfecta del carácter de Dios. Jesucristo es la manifestación visible del reino invisible. Todo lo que vimos en el capítulo anterior, en la clase anterior, acerca de la santidad de Dios, se hace tangible en la vida de Cristo. Él no solo habló de Dios, lo reveló en su carácter, en sus acciones y en sus palabras. Su pureza reflejaba la santidad divina. Su justicia reflejaba la rectitud perfecta. Su compasión reflejaba el corazón de Dios. Su verdad reflejaba la fidelidad eterna. En Cristo vemos lo que significa vivir perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, la ética cristiana no es especulativa, es cristológica. Es cristológica. ¿Por qué? Porque vemos en Cristo la encarnación de la obediencia perfecta. La obediencia perfecta.
Uno de los aspectos más profundos de la vida de Cristo es su obediencia perfecta. Cristo no solo evitó el pecado, cumplió plenamente la voluntad del Padre en todo momento. Esto incluye obediencia activa, vivir en perfecta justicia, obediencia pasiva, someterse incluso al sufrimiento y a la cruz. Su vida no estuvo marcada por momentos aislados de obediencia, sino por una continuidad perfecta. Aquí nosotros encontramos una verdad fundamental. Cristo no solo es ejemplo, es sustituto. Él vivió la vida ética que nosotros no podíamos vivir. Esto protege la ética cristiana de caer en el moralismo. No buscamos imitar a Cristo para justificarnos, sino porque ya hemos sido justificados en Él. Se puede ver dentro de lo que es la ética encarnada en Cristo, cómo Él actuó frente a la tentación y su victoria perfecta. Cristo fue verdaderamente tentado, pero nunca pecó. Esto es fundamental porque demuestra que la ética cristiana no es una vida sin pruebas, sino una vida de fidelidad en medio de ellas. En el desierto, Cristo enfrentó tentación de autonomía, tentación de poder, tentación de desviarse del propósito eterno, el propósito divino. Pero en cada caso respondió con obediencia perfecta a la palabra de Dios. Esto nos enseña que la tentación no es pecado. Cristo fue tentado, pero no pecó. La victoria ética es posible en dependencia de Dios. La palabra es el instrumento clave en la lucha moral. Cristo no venció como un ejemplo distante, sino como nuestro representante. Nosotros podemos ver en Cristo, en sus enseñanzas, la ética del reino. Jesús no solo vivió éticamente, también enseñó la ética del reino de Dios. En sus enseñanzas, especialmente en el Sermón del Monte, Cristo profundiza la ética más allá de lo externo hacia lo interno. No basta con no matar, hay que tratar con la ira. No basta con no adulterar, hay que tratar con el corazón. No basta con cumplir, hay que amar. Cristo lleva la ética al nivel del corazón. Esto revela que la ética cristiana no es el comportamiento superficial, sino transformación interior. Déjeme acá hacer un paréntesis. Cuando hablamos de transformación interior, no significa asuntos sensoriales, significa fe, confianza en la obra de Dios, expresada en la Biblia, captada por nosotros e impregnada por el Espíritu de Dios en nosotros. Hay una lucha, están las tentaciones, ¿no? Está el pecado a la puerta, como dice la Escritura, pero tenemos poder para resistir el pecado. Es decir, la lucha que sostenemos contra el pecado testifica a favor de nosotros, mostrando que realmente somos una nueva creación. Porque cuando hablamos de nuevos sentires y todo esto, podemos pensar de repente en asuntos meramente sensoriales, pero no, por fe andamos, no por vista. Es un asunto de convicción, no de emoción. Un punto fundamental es que el amor es el eje central de la ética de Cristo. Déjeme repetir esto. El amor es el eje central de la ética de Cristo. Si hay una característica que resume la vida de Cristo, la ética de Cristo es el amor. Pero no es un amor sentimental,
sino un amor sacrificial, santo y verdadero. No es un amor sentimental. Personas creyentes dicen, pastor, pero yo no siento amor por... No, 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 no es un amor sentimental, no es algo que sientes, es algo que sabes que tienes por fe y caminas en él y se manifiesta de manera sacrificial. Oramos por los que nos persiguen, bendecimos a los que nos maldicen y amamos a nuestros enemigos. Les hacemos bien. ¿No? Cristo amó al Padre con obediencia perfecta, amó a los pecadores con gracia, amó hasta el extremo de dar su vida. Este amor redefine la ética. La ética cristiana no es simplemente hacer lo correcto, sino amar correctamente. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo puedo amar a políticos que se han portado mal y han vivido de una manera deshonesta? Sí, se les puede amar, pero no siento afecto por ellos. No, no tienes que sentir afecto. Tienes que proceder correctamente con ellos. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Es decir, actúa con acciones de amor. Una expresión de amor es no denigrarlos, no calificarlos, pero manifestarle la predicación del Evangelio, el testimonio vivo del amor de Dios, reprender las obras malas que pueden ellos hacer, pero entendiendo que son todavía la imagen de Dios y necesitan y tienen la posibilidad de redención en Cristo, ¿no? En nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras observaciones acerca de ellos, tiene que ser diferente, diferente. La ética cristiana no es simplemente hacer lo correcto, sino amar correcto. Y tenemos que aprender a amar como Cristo amó de manera cristiana, que es un amor muy diferente al que el mundo conoce. No es el amor emocional, sentimental, no. Es un amor sacrificial. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es ahí donde se resume la ley, en el amor. Amar al prójimo y son nuestro prójimo. El equilibrio perfecto en Cristo se manifestó en su santidad y gracia. En su santidad y gracia que él manifestó. Uno de los aspectos más hermosos de la vida de Cristo es su equilibrio perfecto entre santidad y gracia. Cristo nunca comprometió la verdad, pero también rechazó, pero tampoco rechazó al pecador arrepentido. Nunca comprometió la verdad, pero tampoco rechazó al pecador arrepentido. Confrontó el pecado sin dureza innecesaria. Mostró gracia sin aprobar el pecado. Todo eso tenemos que aprender. Restauró sin relativizar la justicia. Esto es clave para la vida cristiana, para la ética cristiana. No somos llamados a ser duros sin gracia, ni tolerantes sin verdad, sino a reflejar el equilibrio de Cristo, santidad y gracia. Vivimos en un tiempo en el que a los cristianos les cuesta poder entender y aplicar estas verdades, porque somos influenciados por la comunicación, por el sistema del mundo, para seguir la corriente que el mundo sigue, para que el mundo establece su propia narrativa y muchos creyentes las asumen, las repiten, pero nuestra narrativa procede de la Biblia. La cruz es el centro ético del universo. La cruz es el centro ético del universo. La ética cristiana alcanza su punto más alto en la cruz. En la cruz vemos la justicia de Dios que no ignora el pecado, el amor de Dios que provee redención, la santidad de Dios que exige expiación. Cristo no murió como un ejemplo moral solamente, sino como el cumplimiento de la justicia divina. Pero la cruz también se convierte en el modelo supremo de vida. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, vivir para Dios.
La ética cristiana es, en esencia, una vida cruciforme. Una vida cruciforme. La unión con Cristo es la base de la ética cristiana. La unión con Cristo es la base de la ética cristiana. El creyente no está llamado a imitar a Cristo desde afuera, sino a vivir unido a Él. Esta unión transforma todo, nuevos deseos, nueva dirección, nueva capacidad para obedecer. La ética deja de ser una imitación externa y se convierte en una expresión interna. Ya no es intentar ser como Cristo, sino Cristo viviendo en nosotros. Cristo vive su vida en nosotros. Cristo es la meta final de la vida ética. Cristo es la meta final de la vida ética. La ética cristiana no solo tiene a Cristo como modelo, sino como meta. El propósito del creyente es ser conformado a la imagen de Cristo. Cada decisión ética, cada acto de obediencia, cada lucha contra el pecado apunta a este fin, parecerse más a Él. La ética no es solo correcta conducta, es transformación progresiva hacia Cristo. Ojo con esto, progresiva hacia Cristo. Cristo no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir, vino a darnos vida. Él es el modelo perfecto, el sustituto suficiente, la fuente continua, la meta final. Sin Cristo, la ética es imposible. Con Cristo, la ética se vuelve una expresión de vida transformada. Por tanto, la ética cristiana no consiste en esforzarnos para alcanzar un estándar imposible, sino en vivir en comunión con aquel que ya cumplió perfectamente ese estándar. Que Dios, que Dios nos enseñe el camino, que podamos caminar al lado de Él, porque Él es el que caminó perfectamente por nosotros. Que podamos dejar de intentar vivir sin depender de Él, para reducir, para dejar de nutrirnos de nuestra propia fuerza y depender de Él y no de esfuerzo humano. Que el Señor forme en nosotros su carácter para que podamos reflejar su amor, su verdad y su santidad. Que cada área de nuestra vida sea una manifestación de su obra en nosotros. Que podamos vivir no para nosotros mismos, sino para su gloria. En ese sentido, la unión con Cristo es fundamental, fundamental. Esta es nuestra identidad moral, Cristo. El corazón de la vida cristiana es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un asunto de estar en Cristo. Si hay una doctrina que transforma radicalmente la comprensión de la ética cristiana, es la doctrina de la unión con Cristo. No se trata simplemente de seguir a Cristo, sino estar unido a Él. No solo de creer en Él, sino de estar unido a Él. Esta unión no es simbólica ni superficial, es espiritual. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Es real y determinante para toda la vida del creyente. La Escritura describe esta realidad con expresiones profundas.
debe encontrar continuamente en las epístolas términos como en Cristo, con Cristo o Cristo en vosotros. Esto significa que la vida cristiana no es una imitación externa, sino una participación interna. Esta es una verdad fundamental. La ética cristiana fluye de la unión con Cristo. La unión con Cristo, hermanos, es una realidad espiritual transformadora. La Biblia enseña que la unión con Cristo es el eje de la salvación. Todo lo que Cristo es y ha hecho se aplica al creyente a través de esta unión. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra nueva vida. Su justicia es nuestra justicia. Pero esta unión no solo afecta nuestra posición delante de Dios, afecta también nuestra práctica diaria. No somos simplemente personas perdonadas, somos personas transformadas. La ética cristiana conoce, entonces, es muy importante conocer que no nace de un esfuerzo independiente, sino de una vida que participa de Cristo. Tenemos una nueva identidad. Hemos pasado de ser pecadores a ser hijos. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es intentar cambiar el comportamiento sin entender nuestra identidad. El creyente ya no es definido por su pasado, ni por su pecado, ni por sus fallas. Su identidad ahora está en Cristo. Esto implica que de esclavo ahora es hijo, de condenado ahora es justificado, de enemigo él ahora ha sido reconciliado, el creyente, y de muerto ha pasado a vida. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, amados. Y esta nueva identidad redefine completamente la ética. El creyente no vive correctamente para convertirse en algo, sino porque ya ha sido hecho algo nuevo. Por eso tiene que haber coherencia ético con nuestra identidad. Aquí encontramos uno de los principios más poderosos de la ética cristiana. Vive conforme a lo que ya eres en Cristo. Vive conforme a lo que ya eres en Cristo. La ética no es un intento de alcanzar una identidad, sino una expresión de una identidad ya otorgada. Por ejemplo, no dejamos el pecado para ser santos, lo dejamos porque ya hemos sido santificados. No amamos para ser aceptados, amamos porque ya hemos sido aceptados. Él nos ha amado primero. No obedecemos para ser hijos, obedecemos porque ya somos hijos. Esto transforma completamente nuestra motivación. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en coherencia. Nosotros hemos muerto al pecado y estar muerto al pecado, es una realidad presente. La unión con Cristo implica que el creyente ha muerto al pecado. Esto no significa que el pecado ya no esté presente, sino que ya no tiene dominio sobre nosotros. El creyente ya no es esclavo del pecado. Esto tiene implicaciones éticas profundas. El pecado ya no define nuestra identidad. El pecado ya no tiene autoridad final. El creyente tiene la capacidad real de resistir al pecado. La ética cristiana no es una lucha desde la derrota, es una lucha desde la victoria. Tenemos una nueva vida, tenemos el poder de Dios para vivir correctamente. La unión con Cristo no solo implica muerte al pecado, sino también vida nueva. El creyente ha sido vivificado espiritualmente. Esto significa que tiene nuevos deseos.
tiene sensibilidad espiritual, tiene capacidad para obedecer. La ética cristiana no es simplemente decir no al pecado, es decir sí a una nueva forma de vida. Una vida que ama lo que antes rechazaba y rechaza lo que antes amaba. Y el papel del Espíritu Santo es fundamental en esta unión con Cristo. La unión con Cristo es aplicada y sostenida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien habita en el creyente, produce el fruto espiritual, nos capacita para la obediencia. Sin el Espíritu morando en nosotros, la ética cristiana es imposible. Pero con Él, la vida ética se convierte en una expresión sobrenatural de transformación. Esto nos libra del activismo religioso y nos lleva a la dependencia constante. Hemos sido renovados a través de la renovación de la mente y la ética. La nueva identidad en Cristo debe ser acompañada de una mente renovada. El creyente necesita aprender a pensar conforme a la verdad. Porque muchas veces, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, seguimos pensando como si fuéramos lo que éramos antes. La ética cristiana requiere reeducación espiritual, renovación del entendimiento, alienación con la palabra. No basta con tener nueva vida, hay que vivir conforme a ella. Por eso es que tenemos que ser conscientes que hay una lucha contra la vieja naturaleza, la lucha existe. Aunque el creyente tiene nueva identidad, aún enfrenta la presencia, no el poder del pecado, pero la presencia del pecado. Esto genera una tensión real, lo que somos en Cristo, lo que aún experimentamos en la carne. Aquí es donde la ética cristiana se vuelve práctica. No negamos la lucha, pero tampoco nos rendimos a ella. Vivimos recordando quiénes somos, dependiendo del Espíritu y resistiendo el pecado. La vida cristiana no es perfección inmediata, sino transformación progresiva. Y aquí la comunidad cristiana, nuestros hermanos, contribuyen en nuestro contexto de esta nueva identidad. La unión con Cristo implica también una unión con su cuerpo, la iglesia. La ética cristiana no se vive en aislamiento. Nuestra nueva identidad se expresa en comunidad, amando a otros creyentes, perdonando cuando ha habido algún agravio entre nosotros, sirviéndonos de manera mutua e edificándonos también mutuamente. La ética cristiana es relacional, no individualista. La unión con Cristo es la clave para entender la ética cristiana. Nos potencia para perdonar y pedir perdón, para restaurar relaciones, comuniones rotas, porque estamos unidos a Cristo. Sin este conocimiento, la ética se convierte en esfuerzo agotador. Con este entendimiento, la ética se convierte en expresión natural de una nueva vida. No vivimos correctamente para llegar a Cristo, sino que vivimos correctamente porque ya estamos en Cristo. Y desde esta unión nuestra vida comienza a reflejar progresivamente su carácter. Debemos dar gracias a Dios, porque no solo nos llamó a seguirle, sino que nos unió a Él. Es Él el que nos ayuda a vivir conforme a nuestra nueva identidad, a no volver a las viejas formas de vida, a recordar quiénes somos en Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Señor renueva nuestra mente, fortalece nuestro espíritu y hace que nuestra vida sea coherente con nuestras obras en nosotros. No debemos vivir dependiendo del esfuerzo humano,
sino que vivir la vida que Él vive en nosotros. Él produce en nosotros. Y aquí hay que distinguir entre la ley y la gracia. Hay que distinguir y diferenciar entre la ley y la gracia. Debemos poder entender que vivimos en una posición diferente al de la ley. Existe una tensión malentendida. Pocas áreas han generado tanta confusión en la vida cristiana como la relación entre la ley y la gracia. Algunos, al enfatizar la gracia, han llegado a despreciar la ley. La ley no es mala, la ley es buena, santa, dice la Biblia. Otros, al exaltar la ley, han minimizado la gracia. El resultado ha sido una distorsión doble. El legalismo que intenta producir justicia por medio de la ley y el libertinaje que usa la gracia como excusa para el pecado. Sin embargo, la Escritura no presenta una contradicción entre la ley y la gracia, sino una relación profundamente armoniosa cuando se entiende correctamente. La ética cristiana madura nace precisamente de esta comprensión equilibrada. ¿Qué es la ley? Debemos entender su naturaleza y propósito. La ley de Dios no es una carga arbitraria, es una expresión del carácter de Dios. La ley revela la santidad de Dios, la justicia de Dios, la voluntad moral de Dios. Pero tanto la ley, ¿no? Por tanto, la ley no es mala, es buena, es justa y perfecta. Así dice la Biblia. El problema no está en la ley, sino en el hombre caído. La ley no fue dada para salvar, sino para revelar el estándar divino, la condición humana, la necesidad de redención. La ley es como un espejo, muestra lo que somos, pero no puede transformarnos. Tenemos que entender los tres usos de la ley. La ley civil, ¿no? La ley civil que restringía el mal en la sociedad, aunque no regeneraba, limitaba la corrupción humana. La ley pedagógica que revela el pecado y conduce al hombre a Cristo, muestra la incapacidad y nos lleva a depender de la gracia, ¿no? Las leyes morales, la ley civil, la ley ceremonial. La gracia, hermanos, es más que perdón, es transformación. La gracia no es simplemente indulgencia divina, no es que Dios, ignorando el pecado, sino Dios actuando poderosamente para salvar y transformar. La gracia justifica al pecador, regenera el corazón, capacita para vivir en obediencia. La gracia no anula la ética, la produce. Donde la ley señala el camino, la gracia le da capacidad de caminarlo. Existe una correcta relación, la ley guiando, la gracia capacitando. Aquí encontramos el equilibrio bíblico. La ley muestra lo que es correcto, la gracia nos capacita para vivirlo, ¿no? Debemos tener claro que estas dos realidades debemos entenderlas, no separarlas. La ley sin gracia es condenación y frustración. Gracia sin ley o sin entendimiento de lo que es la ley produce confusión y desorden. Pero juntas producen una vida saludable, una vida guiada por la verdad y sostenida por el poder de Dios. Estamos libres de la ley como condenación, pero la ley nos sirve como guía. La Escritura enseña que el creyente ha sido liberado de la ley, pero debemos entender correctamente en qué sentido. No estamos bajo la ley como sistema de justificación, medio para ganar aceptación, fuente de condenación. Pero en un sentido, la ley sigue vigente porque ha sido escrita en nuestros corazones, porque es la revelación del carácter de Dios, desde adentro nos guía para la vida y es la expresión del amor a Dios. La libertad cristiana no es libertad de la obediencia, sino libertad para obedecer correctamente. Pero tenemos que tener cuidado porque existe el peligro del legalismo. El legalismo ocurre cuando la ley es usada incorrectamente. Se manifiesta cuando se busca justificar la vida por obras, se mide la espiritualidad externamente o se imponen normas humanas como si fueran divinas. El legalismo, hermanos, produce orgullo espiritual,
juicio hacia otros, falta de gozo y dependencia del esfuerzo humano. Y lo más grave, distorsiona el Evangelio. La ética cristiana no puede construirse sobre el legalismo. Por otro lado, otro peligro existente es el peligro del libertinaje. El libertinaje ocurre cuando la gracia se malinterpreta, se manifiesta cuando minimizamos el pecado, cuando rechazamos la autoridad moral de Dios o cuando vivimos sin disciplina espiritual. El libertinaje dice, Dios me ama, puedo vivir como quiera. No es cierto. La verdad es que la gracia dice, Dios me ama, por eso quiero vivir para Él. La verdadera gracia no produce indiferencia al pecado, sino sensibilidad hacia Él. La obediencia viene a ser fruto, no causa. La obediencia viene a ser fruto, no causa. Uno de los principios más importantes de la ética cristiana es este. La obediencia es fruto de la salvación, no es su causa. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya hemos sido aceptados. Esto cambia completamente la dinámica de la vida cristiana. La obediencia deja de ser un medio de ganar favor, una carga pesada, una obligación externa, y se convierte en una respuesta de amor, una expresión de gratitud, una obediencia, una evidencia de transformación. La ley se cumple en el amor. La Escritura resume la ley en una sola realidad, el amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Este amor no es subjetivo ni emocional, está definido por la verdad de Dios. Amar es vivir conforme a su voluntad. Por tanto, la ética cristiana no es simplemente cumplimiento de reglas, sino vida de amor guiado por la verdad. Existe una relación entre ley y gracia que es fundamental poder comprender para que haya una ética cristiana saludable. La ley ha sido escrita en nuestros corazones. Vivimos bajo el poder de la gracia que nos potencia para vivir los principios espirituales. Cuando entendemos correctamente la ley, la relación que existe, vamos a evitar el legalismo que esclaviza, vamos a evitar el libertinaje que engaña y vamos a poder vivir en la libertad que transforma. La ley es la imagen moral de Dios. La gracia nos da fuerza para caminar en ella y Cristo es el centro de todo. Nosotros damos gracias a Dios por los mandamientos, las leyes que Dios nos ha dado, porque revelan su carácter, pero su gracia es la que transforma nuestro corazón. Hemos sido perdonados, pero no para vivir en el legalismo, ni para confiar en nuestras buenas obras, ni para ignorar la verdad de Dios, sino para vivir conforme a las enseñanzas divinas y el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese es el equilibrio del Evangelio. Somos guiados por su verdad y sostenidos por su gracia. Entendemos que nuestra obediencia no es para ganarnos el favor de Dios, sino una respuesta de amor hacia Él. Es el Espíritu Santo el que nos transforma y nos da poder para vivir vidas diferentes. En la próxima clase vamos a estar viendo el Espíritu Santo y la transformación ética. El Espíritu Santo y la transformación ética. Esto nos va a ayudar a poder comprender de dónde viene la transformación en el creyente. No de nuestras fuerzas, no de nuestra habilidad o capacidad, no de nuestra disposición mental o humana y natural, no. Viene del poder de Dios que mora en nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos da la habilidad para vivir de una manera sobrenatural. Y tenemos que poder aprender a vivir dependiendo del Espíritu de Dios, que hay una conexión y una relación fundamental con la palabra. Dios y su palabra son una. El Espíritu Santo, que es Dios, y la palabra es una. No hay contradicción. El que
anda en el Espíritu, anda en las Escrituras. Y andar en los principios escriturales es andar en el Espíritu. Esto lo vamos a poder estudiar en la próxima clase. Déjenme marcar aquí para señalar en dónde nos estamos quedando. Es importante tener presente esto y repasar también, hermanos, para poder concientizar nuestras mentes y corazones en estas verdades. Es así como vamos a poder realmente crecer en el conocimiento de la verdad. Amén. Muy bien, entonces vamos a quedarnos ahí y que Dios nos siga bendiciendo. Déjenme dar la grabación. Muy bien, bendiciones.